Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios porque el día de hoy podemos estudiar la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre, te glorificamos, te agradecemos y nos ponemos en tus manos, Señor, suplicando, Padre, que tú dirijas nuestras vidas, que nos des, Señor, este permiso, que nos des, Señor, tu bendición, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos explique, Padre Santo, para que todos aprendamos de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Hoy estaremos hablando acerca de la profecía de Habacuc, el octavo profeta menor, ¿verdad? De acuerdo a la secuencia que lleva la palabra de Dios, y cuyo nombre significa abrazar o abrazado, o el que es ceñido por Jehová. Eso significa el nombre de Habacuc. Y Habacuc, amados hermanos, es un profeta de Dios que fue llamado a profetizar acerca del pueblo de Dios en el año 605 antes de Cristo. Y su profecía, amados hermanos, tiene que ver con el ataque de los babilonios, el ataque del pueblo de los caldeos contra su pueblo, contra el pueblo de Judá. Y Habacuc, amados hermanos, en sus capítulos 1 y 2, nos habla acerca de la angustia que él tiene, acerca de la preocupación tan grande que él tiene, porque su pueblo va a ser capturado, porque en medio de su pueblo prevalece la injusticia, porque no han querido escuchar la palabra de Dios, porque no han querido sujetarse a la voz de Dios a través de los profetas. Pero también, amados hermanos, algo que angustia mucho el corazón de Habacuc es que este ataque, esta invasión que va a sufrir el pueblo de Judá, amados hermanos, va a ser por uno de sus enemigos más crueles, el pueblo de Babilonia, el pueblo de los caldeos. Predice que va a venir Babilonia y los va a invadir. Después, Habacuc predice también la caída de Babilonia, así como Nahum, el profeta Nahum, predice la caída de Nínive, ¿verdad? Estos dos pueblos tan crueles, estos dos pueblos tan malos, ¿verdad? En su corazón, y que son enemigos del pueblo de Dios y del reino de Dios. Pero también saben que, amados hermanos, el corazón de Habacuc está angustiado también, porque precisamente Dios escoge a uno de los pueblos más crueles para venir a castigar a su pueblo Judá. Y esta es una de las preguntas que se hacen los comentaristas, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que Dios escoja a una nación mucho más injusta que el pueblo de Dios para castigar al pueblo de Dios? ¿Verdad? Y hay preguntas por allí que podríamos nosotros decir, ¿verdad? O preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los que hacen maldad, ¿verdad?, están allí como si no pasara nada, mientras que los justos, mientras que los que se portan bien, mientras que los que tratan de buscar a Dios, ¿verdad?, están sufriendo? Pero cuando el pueblo de Dios se porta mal, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios no obedece, cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios y no guarda los mandamientos, entonces Dios de alguna manera va a hacer que nosotros retomemos nuestra comunión con Dios. Y este es el propósito. Dios escoge a una nación pagana, Dios escoge a una nación cruel como los babilonios para venir a invadir, para venir a castigar a su pueblo Judá, porque su pueblo, amados hermanos, no ha querido obedecer la ley de Dios, se ha rebelado. Y ahí está la profecía. Así que Habacuc se levanta en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de violencia espiritual, y hace una oración muy especial. Y le dice a Dios: Señor, aviva tu obra,
Y al principio del capítulo número 3, en los primeros versículos, el profeta dice, en medio de los tiempos, aviva tu obra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Él dice, he oído tu palabra, he escuchado tu palabra y temí. Y estas palabras, amados hermanos, nos hablan acerca de la historia que ha venido a los oídos del profeta Habacuc, y que ha recordado lo que Dios ha hecho allá en el Éxodo, cuando a través de los hechos portentosos de Dios, el pueblo de Dios fue liberado. Entonces, la oración de Habacuc tiene que ver con esta petición, tiene que ver con esta añoranza de que los hechos portentosos que Dios hizo en el pasado se vuelvan a repetir ahora otra vez en medio de ellos. Por eso dice, el profeta dice, aviva tu obra, aviva tu obra. Se refiere, amados hermanos, a que las obras de Dios, los hechos portentosos de Dios, que con el poder de Dios, que con el poder de su palabra, se llevaron a cabo en aquel tiempo del Éxodo. Ahora, dice el profeta Habacuc, Señor, necesitamos tu obra, necesitamos tus hechos poderosos en medio de nosotros, Señor. El profeta Habacuc pide que la obra de Dios sea avivada. Está pidiendo que Dios intervenga en la historia de la humanidad para que el pueblo de Dios recapacite, para que el pueblo de Dios deje de ignorar los mandamientos del Señor, para que el pueblo de Dios vuelva a tener comunión con Dios, vuelva a tener temor de Dios. Que los hechos portentosos, aquellas plagas y aquellos andares por el desierto en aquellos 40 años en los que Dios se manifestó, dándoles agua, dándoles alimento, cubriéndolos del frío, cubriéndolos del calor, en donde su calzado y su ropa no se desgastó, todos esos hechos portentosos, dice Habacuc, Señor, los necesitamos hoy para que nuestro corazón regrese a ti. Esta es la oración que el profeta Habacuc está haciendo delante de Dios. Que lo que Dios ha hecho en el pasado, amados hermanos, se vuelva a repetir. La historia, amados hermanos, de los hechos portentosos de Dios que han ocurrido en el pasado, necesitamos que vuelvan a repetirse hoy. Y el profeta ora a Dios pidiendo que su obra, es decir, lo que Dios ha hecho, sea avivado otra vez en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos llenos de crisis, en estos tiempos en donde una invasión por parte de un pueblo enemigo está próximo. El juicio de Dios está a la puerta, amados hermanos. Otro de los aspectos importantes de la oración del profeta Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No se trata de que, o no se refiere a que el profeta haya escuchado alguna predicación de la palabra de Dios, no, sino se refiere a esos hechos históricos, a lo que sucedió realmente en el pasado. Hace referencia al Éxodo principalmente, y a todo lo que sucedió, a todo lo que Dios hizo en medio de ellos, a esa abertura del Mar Rojo, a esa abertura del río Jordán, a esa defensa que Dios hizo de su pueblo con los pueblos paganos, a todos esos hechos portentosos. Dice, lo he escuchado, dice Habacuc, yo sé, Señor, que tú has hecho grandes cosas poderosas por medio de tu palabra, Señor, y temí, dice el profeta Habacuc, el temor tuyo, Señor, está en mi corazón. El comentarista dice, se trata de un temor reverente. Es un temor que trae un respeto profundo por lo que Dios hace, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios permite en nuestras vidas. Es un temor que nos permite honrarle, es un temor que nos permite respetarlo, honrarlo con nuestra vida. He escuchado tu palabra, he escuchado lo que tú has hecho, dice el profeta Habacuc, y tengo temor.
Por eso, Señor, con todo mi corazón te pido, Padre Santo, aviva tu obra. Necesitamos ahora que lo que tú has hecho, que tu palabra santa, poderosa, que se escuchó en el pasado, se vuelva a repetir el día de hoy, la podamos tener otra vez hoy, Señor, para que nuestros corazones regresen a ti. Es una oración desde el fondo del corazón que está haciendo el profeta Habacuc. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. En medio de los tiempos, dice Habacuc, en medio de los tiempos hazla conocer. Necesitamos conocer, amados hermanos, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios portentoso, que puede librarnos de todas las situaciones por las que estamos pasando, que puede librar nuestra alma del enemigo y de la esclavitud y mantenernos en una condición fiel delante de Dios, disfrutando su compañía, disfrutando lo que Dios nos da, disfrutando lo que Dios nos permite en medio de los tiempos, porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha penetrado en nuestro corazón. Y nosotros, amados hermanos, estamos protegidos por el Señor, porque tenemos temor de Dios. Es lo que el profeta Habacuc está tratando de decir en su oración. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gente conozca, dice, que tú eres el Dios todopoderoso, para que tengan temor de ti. Señor, en medio de los tiempos, hazla conocer. Que aquello que hiciste, Señor, que la palabra poderosa que salió de tu boca en aquel tiempo, Señor, se vuelva a repetir el día de hoy, para que todos veamos, Padre Santo, que tú sigues siendo el mismo Dios todopoderoso. Ciertamente, dice el profeta, el pueblo se ha alejado de ti, Señor. Ciertamente hay necesidad espiritual, pero tú eres un Dios todopoderoso que con tu palabra santa, Señor, puedes transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Necesitamos que tu palabra se vuelva a escuchar entre nosotros. Necesitamos que tu palabra vuelva a simbrar nuestros corazones, vuelva a llamar nuestra atención de manera poderosa. Por lo que tú haces, Señor, porque ya lo has hecho en el pasado y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta, amados hermanos, esta es una oración que el profeta hace porque es una oración de avivamiento. Está pidiendo, Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Lo que está diciendo es, Señor, tú eres un Dios poderoso, que lo que tú haces, las obras que tú haces, Señor, nos levantan, nos animan, nos avivan. Lo necesitamos. Gracias a Dios. Esta oración, amados hermanos, que el profeta está haciendo, es porque el pecado del pueblo va en ascenso. Porque las personas que deberían tener comunión con Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, se están enfriando y se están alejando de Dios. Han dejado de recibir los mandamientos, han dejado de escuchar y han dejado de obedecer los mandamientos del Señor. Por eso es que Dios ha dicho en su palabra que va a venir un pueblo injusto para castigar a un pueblo que debería ser justo. De hecho, más adelante, el mismo profeta Habacuc dice que el justo debería vivir por su fe. Pero en este momento, el pueblo se ha alejado de Dios. El pecado va en aumento. La indiferencia espiritual está muy fuerte. Y el juicio eterno, el juicio para ellos viene a las puertas. Por eso, amados hermanos, por eso es necesario que las personas conozcan y escuchen la palabra de Dios. Porque Dios es el mismo. En los hechos del Éxodo, Dios actuó de manera poderosa y sacó a un pueblo de la esclavitud. Hoy también el Señor puede hacer lo mismo por nosotros, amados hermanos. En la oración de Habacuc dice, en la ira
acuérdate de la misericordia. En este contexto, la palabra ira, amados hermanos, no quiere decir la ira de Dios, no quiere decir el enojo de Dios, sino se refiere a aquellas cosas que hacen un gran alboroto, a los ruidos que vienen a nuestra vida y que nos asustan porque no sabemos qué tanto daño nos puede hacer. Por eso, amados hermanos, en nuestra oración podemos decirle al Señor hoy, en medio, Señor, de esta pandemia que nos oprime, Señor, acuérdate de tu misericordia. En medio, Señor, de la inseguridad que nos agobia, Señor, acuérdate de la misericordia. En medio, Padre Santo, de la economía, la falta de economía o la falta de trabajo, Señor, acuérdate de tu misericordia. Pero también, amados hermanos, tenemos que orar y decirle, Señor, en medio de mi indiferencia, Señor, en medio de mi pecado y en medio de mi alejamiento espiritual, Señor, en medio de mi desobediencia, Señor, acuérdate de tu misericordia. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque está escrito en la palabra del Señor, pero también es posible que sea producto de nuestro alejamiento de Dios. Es producto de nuestro pecado, es producto de nuestra desobediencia. Entonces tenemos que orar, amados hermanos, como Habacuc, para pedirle, Señor, en medio de los tiempos, haz conocer tu palabra, que yo conozca tu palabra, Señor, que avives tu obra en mi corazón, pero también que tengas misericordia de mí, Señor, porque tú conoces mi condición, tú conoces, Señor, mi corazón, conoces lo que he hecho, Señor, conoces cuáles son mis hechos, conoces cuáles son mis pensamientos, Padre. Por eso esta oración de Habacuc es una oración de avivamiento, porque en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos, en medio de nuestra crisis, amados hermanos, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos ver que Dios es el mismo Dios que hace obras portentosas, que Dios puede ayudarnos, que Dios puede sacarnos adelante, que Dios puede mantenernos libres en medio de la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, por la preocupación de Habacuc. Gracias a Dios por la oración de Habacuc, porque le está pidiendo a Dios, amados hermanos, que tenga misericordia de nosotros. El juicio de Dios viene, pero necesitamos ver que Dios sigue llamándonos, que Dios quiere seguir teniendo misericordia de nosotros, que Dios quiere seguir ayudándonos para que nosotros podamos mantenernos a flote en medio de todas estas situaciones. Amados hermanos, en medio de los tiempos aviva tu obra, en medio de los tiempos hazla conocer. Que no parezca que no conocemos la palabra de Dios, amados hermanos. Que no parezca que no tenemos conocimiento de ese Dios poderoso que ha levantado y que ha guiado nuestras vidas durante tanto tiempo. Sino que nosotros, amados hermanos, podamos ser esas personas que han escuchado la palabra de Dios, que han recordado los hechos poderosos de Dios y que el temor de Dios esté en nuestro corazón para honrarle, para bendecirle, para mantenernos cerca de Él en medio de estos tiempos, porque la misericordia de Dios está prometida, amados hermanos, para todos aquellos que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Amados hermanos, el tiempo de avivamiento es ahora. El avivamiento se produce en los corazones. Haz conocer, haz prosperar, aviva tu obra, Señor, en mi corazón, en medio de estos tiempos. Es tiempo de orar, amados hermanos, es tiempo de pedirle a Dios que se manifieste de la misma manera que lo hizo en los tiempos pasados. Se manifiesta en estos tiempos para que el pueblo de Dios le busque de todo corazón, para que el pueblo de Dios tenga temor de Dios, para que la palabra de Dios se escuche por donde quiera y muchas personas conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos libre de todo mal, que nos provea para nuestras necesidades, pero que perdone nuestros pecados
y nos permita caminar con Él. Gracias a Dios, amados hermanos. Que Dios bendiga su santa palabra y nos permita, en medio de estos tiempos, estar escuchando la palabra de Dios. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Te doy a ti la honra y la gloria, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te ruego que bendigas, Señor, a todos y cada uno, Señor, de los que te conocemos. Y también a todos, Señor, los que no te conocen, que tu palabra santa, Señor, se haga conocer, mi Dios, y llene los corazones. Y que todos te busquemos y que todos tengamos temor de ti, Señor. Y que tengas misericordia, Padre, y que nos libres de todo mal. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos todo. Bendice a todo tu pueblo, bendice a todos tus hijos, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.